Hola, dibujo técnico. Vamos a seguir con el desarrollo de la recta isométrica y vamos a entrar en el plano, ¿de acuerdo? Habíamos hecho estos casos isométricos, 4 casos, que son estos, todos son z, x, y y todos son iguales. O, que es el vértice, z, que define la altura, y que se encuentra a nuestra izquierda y con z define el segundo plano vertical, y x, que con z supone el primer plano vertical. Y dijimos, una recta cualquiera podría ser esta. ¿Vale? Tenemos V1, V, W y H, que ha ido a caer ahí justo al lado de I, donde he puesto I. Disculpad un momento que sin gafas va a ser que no. Bien, ahí está H, ¿vale? Sube, tienes W, tienes V, abajo V1 y W1, y está bien explicada y por tanto por eso voy más rápido. Lógicamente esto no es más que un repaso. Con dos de ellas está definida, R1 y R. Esto es un repaso y tenéis que repasarla en la clase anterior, por supuesto. Voy a ir todavía más deprisa, con los siguientes casos que, como estoy diciendo, no son más que un repaso. Esta es paralela al plano horizontal XY. Esta es W1 y se ve así, fuerte en el primer octante. ¿De acuerdo? La siguiente que vimos era perpendicular, como esta. La vimos orientada en otro sentido, pero ya os dije que hay 3 casos por cada uno. Multiplicad, bueno, en el primer caso hay infinitos, es oblicua. Aquí en todos hay infinitos, pero quiero decir, aquí hay 3 casos. Este, el paralelo al ZI, el paralelo al ZX. Este perpendicular a XY, perpendicular al ZX, que es el que creo que vimos en la clase, y el que fuese perpendicular a ZX. ZI y ZX. Tanta X y tanta Y me estoy despistando. Bien, R, su proyección se convierte en un punto, R2 y R3. Aquí no le he puesto nombre, pero se lo pongo enseguida. M, esto de ir a toda velocidad, pues tiene estas cosas, pero no pasa nada. M y M2, vale. Y por último, M y M2, R, R1, R2 y R3. Y por último, cuando cortaba en uno de los ejes, ¿verdad? Que era una cosa como esta. Aquí está V, tiro para abajo, V1, y aquí está W y H. Acordaos, aquí están los dos, H y W. H y W. V1 con W1, que sabemos que está en W, pues ocupa el mismo lugar, pues es, en este caso, la recta S. S1 y S. Con dos de ellas está definida, ¿vale? La recta es esta, su principal, S1, S. Aquí he puesto las 4, no es tan fácil, he hecho las 4. Bueno, es el repaso de dónde estábamos y a dónde vamos a acabar con la recta. Bueno, ¿cómo vamos a terminar con la recta? Bueno, una recta puede pertenecer a uno de los planos. Por ejemplo, esta. M1 ya sé que cae. ¿Dónde? Donde esté I. Y lo pongo aquí. Lo debería poner aquí, pero bueno, para enunciarlo, pero para que quede claro que M1, que es este trozo de aquí que vemos, en el primer cuadrante, M1 es esta. M2, ¿y con qué coincide M? Con M3. ¿Qué trazas tiene? Pues aquí tiene V y aquí tiene H. No tiene W, obviamente, porque pertenece al plano. ¿Vale? Aquí estarían V1 y H1, que certifican que esta es M1. Esta es la recta. Solo la vemos en ese segmento cuando está entre Z, X e Y, que ya lo hemos indicado ahí como ocupante de la misma posición que la proyección M1. Una recta que fuese paralela como esta y que se combinase con esta, ¿vale? Que es oblicua, pero corta ahí. Pues fijaros, ocurriría esto. Aquí, si esta es W y H, y recordamos que aquí están
De momento, W, W1, H y H1. Bueno, a esta la vamos a llamar T, de Teruel, vale. ¿Y dónde están el resto de sus proyecciones? Las otras tres, pues fijaros. Voy a coger un punto para que se vea claramente. Cojo el punto A. ¿Y qué pasa? Que como es paralela, atención, fijaros lo que tengo que hacer para dibujarlo bien. Desde este punto, una vez que he orientado esta, ¿dónde está A1? Pues fijaros, aquí no es donde me dé la gana a mí. Aquí es donde se va a cortar con M1. Paralela, por supuesto, a esta de aquí, que es X. Esta es X o... Antes no he puesto que aquí coincidía O, ¿vale? Y. ¿Lo veis, no? Todavía no le he puesto la T de Teruel, pero se lo voy a poner ya. T. Esta es la principal y está cortando ahí y además es paralela a este plano. ¿Por qué sabemos que es paralela a ese plano? Porque su proyección A1 con H1, W1 es T1. Su proyección es paralela, por tanto, esta se ve, por supuesto, hasta infinito en el primero y pasa al octavo, ¿de acuerdo? T1. ¿Dónde estará A2? Bueno, pues solo tengo que hacer esto, ¿no? ¿Vale? Aunque podría anticiparlo porque ya sé que es paralela, pero es que lo va a ser esta de aquí, T2, porque pasa por A2 y aquí están, por cierto, H2 y W2, todo coincidente. Y por último la 3, T3, ¿dónde está? Pues se arroja perpendicularmente, parecido a la T1, ¿vale? Vamos a hacerlo con el punto, que es como lo estamos haciendo, para que quede perfectamente claro. Esa es T1, ¿por qué? Perdón, T3, ¿por qué? Porque pasa por A3, que si he dibujado bien, se tienen que cortar ahí formando ese paralelepípedo del que ya os he hablado otras veces. Y por último, una recta que no debemos perder de vista por su peculiaridad, que es perpendicular como el lápiz. ¿Qué ocurre si una recta es perpendicular? O sea, como esta, fijaros, en el sistema, para que lo entendamos, perpendicular a este plano. ¿Vale? La voy a dibujar aquí, donde me dé la gana, ¿vale? Con que ponga que es ortogonal y la llame P minúscula de perpendicular, ya lo entendemos, ¿vale? Va a ser una recta de este tipo. Claro, atraviesa pues por donde atraviese. Puede atravesar por debajo, puede atravesar, me estoy refiriendo a que corte a los planos coordenados, ¿no? A los planos dados por X y Z, o sea, el triedro rectángulo. ¿Cómo se proyecta esto aquí en axonométrico? Bueno, pues cuando termine de dibujar el sistema, X, Y o Z, os podéis imaginar que R, la principal se convierte en un punto. ¿Por qué? Porque la estamos viendo así, en ortogonal, como el lápiz, ¿vale? Fijaros el puntazo ese. Bien, pues esa es R. Pon un poquito más abajo para que no me estorbe. R. ¿Y cómo son sus proyecciones? Pues fijaros, son así. Paralela a Z, R1. Paralela a Y, R3. Y paralela a X, R2. Ahí tenemos una recta paralela, perpendicular al sistema. ¿De acuerdo? Que vamos a emplear poco, pero había que saberlo. Vamos, por tanto, a entrar en el mundo del plano. Y vamos a empezar, como lo hacemos en todos los sistemas, enunciándolo con el caso general, o sea, un plano oblicuo. Un plano que no forma paralelismo con ninguno de estos tres planos, ¿de acuerdo? Y cuyo triángulo de trazas, que vais a ver ahora enseguida y lo vais a entender, pues es un triángulo caprichoso, quiero decir, hay caprichoso porque es que hay infinitos, ya sabéis, ¿no? Infinitas formas de expresar el triángulo, de considerar un triángulo. Más que de expresarlo, que no estamos en dibujo artístico, estamos en técnico, de ver cuál es el comportamiento de un triángulo. Bueno, pues hay infinitas posibilidades. Hacemos así, hago así, y ahora donde hayan dicho estos dos, que han dicho que es aquí. Esto sigue, por supuesto. Siguen las tres rectas a infinito en todas direcciones. En este caso pasa por muchos constantes, como es lógico, ¿no? Y los podríamos contar. De hecho, yo creo que
hay uno por el que no pasa, que es el opuesto al 1, que es el 7. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, está en el 2. Cuando viene por aquí menos alfa 1 más alfa 2, me estoy refiriendo a positivo o negativo, que está a la vista o que no, y menos alfa 3, pues estamos en el segundo octante. Y así podemos seguir dando vueltas y contar por cuáles pasa, ¿eh? Bien, pues por aquí pasa por otro. Por aquí abajo, menos alfa 2 y menos alfa 1 pasa por otro. Menos alfa 2 menos alfa 3 y alfa 1 positivo, pues está en otro, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Desde luego por el que no pasa es por el 7. Y los nombres que he dado son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y esto se llama plano en el sistema diédrico, plano cualquiera o plano oblicuo en el sistema axonométrico. No sé si he dicho diédrico, perdón, axonométrico. Esto es un plano, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir viendo poco a poco los casos particulares. Pero antes de eso vamos a reparar en algo importante, muy, muy importante en isométrico, que es, y que se aprende estudiando el plano, lógicamente enunciándolo, pues el plano principal o plano que es paralelo al papel con el que podemos trabajar y del que se deriva una cosa que se llama coeficiente de reducción. Vamos a ver lo que es eso, ¿de acuerdo? Bien, vamos al tema. Armadura, Z y X, O, y ahora resulta que necesito al menos una negativa, o sea, menos Z, por donde no se ve. ¿Se está viendo en el papel? Sí, por donde no se ve, menos Z. Y ahora voy a colocar un plano que es paralelo al papel, paralelo. ¿Qué condición tendrá? Pues que será un triángulo, en el caso isométrico, que los tres ángulos son iguales, pues un triángulo equilátero. Por tanto, trazaré por aquí una perpendicular y lo llamaré pi1, en referencia a ese plano al que se refiere, puesto que es paralelo. Y todo lo que ocurra en uno ocurre exactamente igual en cualquiera de ellos, que son infinitos. Bien, vamos a por el segundo. ¿Cómo será? Pues perpendicular a cuál. Ahí, si yo voy en este sentido, contrahorario, ahora yo llevo menos i, y por aquí, por este punto, trazo la perpendicular y lo que me sale es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Ahora menos. Ahora perpendicular, y esta con esta, que va a ser perpendicular aquí, o sea, perpendicular en los tres, y así se enuncia. Hay que escribirlo así, que quede bien claro en el enunciado. Esto es un plano paralelo al cuadro. ¿Y qué es el coeficiente de reducción? Bueno, pues lo vais a ver ahora enseguida. Lo que vamos a hacer es coger O, que se encuentra aquí arriba, lo estoy subiendo el lápiz. O es la O', ¿os acordáis que la llamamos O'? Es la proyección de O, que cae ahí, ¿vale? Y ahí tendríamos, por tanto, las tres faldas, los tres planos, como las faldas de un tejado, ¿de acuerdo? Del triedro trirrectángulo. Lo que vamos a hacer es coger ese O y tumbarlo. Lo tumbamos. Si ese O' que está aquí se traza una perpendicular y se tumba desde el espacio, o sea, O abatido, que es con un paréntesis, este se une con Z y lo que tendremos es el eje Z en su dimensión real, en su distancia real. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que estoy diciendo. Vamos a coger esta dirección, por ejemplo, ¿vale? Esta dirección, y vamos a procurar que aquí, que hay ortogonalidad, porque entendemos que ese triángulo es pi, precisamente, pi, ese impacto, hemos cogido uno paralelo cualquiera, aquí hemos trazado perpendicular, vamos a obtener la semicircunferencia y este punto va a caer sobre ella, como en el abatimiento, cosa que veremos más despacio. En cualquier caso, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues se hace con un compás, que tengo por aquí, sí, bien, y hago la mediatriz de MN. M es este punto, vértice, y N es este punto de intersección, perpendicular. MN, voy a hacer la mediatriz, nada más, simplemente, es así de fácil.
y quiero que lo comprobéis, ¿vale? Quiero que comprobéis que estos son matemáticas y que por tanto voy a hacer la mediatriz, aunque sea aquí una mezcla entre dibujo técnico bien hecho con escuadra, cartón y compás, que es como tenéis que estudiar vosotros, sobre todo los primeros ejercicios. Esto lógicamente es perpendicular, este es el punto medio, que voy a llamar O', ¿vale? No confundir con esta O que hay abajo, que es la que de verdad debería llevar la comilla. Bueno, pues por ese punto hago una semicircunferencia con este centro en O' y radio O'M, que es igual a O'N, dibujo una semicircunferencia. Lo voy a hacer, aunque aquí, como lo estoy haciendo de esta manera, pues saldrá lo que salga, pero no importa, es algo aproximado. Bueno, no está mal el cálculo, efectivamente, esa es la semicircunferencia que pasa por M y N, y ahora lo único que tengo que hacer es una perpendicular. Esa perpendicular nos dará el punto O abatido, lo hemos tumbado del espacio. ¿Os acordáis lo que hicimos con el tetraedro? ¿Vale? Es lo mismo, exactamente estamos haciendo lo mismo que cuando averiguamos cuál era el alzado auténtico de un tetraedro, que no se puede hacer así por las buenas. Bien, si unimos este punto de intersección de la semicircunferencia con la perpendicular y lo unimos a M, lo que tendremos será Z abatido. Sobre esa Z abatido quiero que llevéis la unidad, ¿vale? Lo estoy haciendo muy groseramente para que quede claro. Aquí llevamos el número 1. Trazamos por el extremo una paralela y aquí saldrá 0,8, o sea, el coeficiente de reducción isométrico, ¿de acuerdo? O sea, repasando. Hemos hecho la mediatriz de MN, hemos obtenido O', hemos dibujado una semicircunferencia obteniendo O abatido. Ese O abatido se une con M y tenemos Z abatido. Sobre Z abatido llevamos una dimensión real, que al trazar la paralela a la dirección de la que viene el punto nos da el punto de referencia, que si es la unidad se convertirá en 0,8. Bien. Vamos a ver cómo es un plano perpendicular al suelo. Pues un plano perpendicular al suelo será como este, de los infinitos que hay: alfa 3, alfa 1, en Y, Z, O, X, alfa 2. Esto es un plano perpendicular al suelo. ¿Por qué? Bueno, pues por lo de siempre. Vamos a ver. Si en el enunciado de todo esto se dice que aquí lo que representan los ejes a 120 grados, realmente en la realidad, de acuerdo a matemática, es que Z es perpendicular y por tanto aquí hay ángulo recto y aquí hay ángulo recto y aquí hay ángulo recto. Si Z sabemos que es, aunque no lo parezca, por el error de perspectiva, ¿de acuerdo? Isométrico, precisamente, que lleva esa unidad, esa diferencia de 1 a 0,8, esos dos decimales, que son producto de esta deriva. Bien, si volvemos al principio, Z es perpendicular al plano XY, y resulta que alfa, lo voy a poner aquí bien claro, con la grafía correspondiente, alfa 2 y alfa 3 son paralelas a Z, alfa 2 y alfa 3 son... Perdón, alfa 2 y alfa 3 son paralelas a Z, sí, efectivamente, perdón. Alfa 2 y alfa 3 son perpendiculares al plano X y... ¿De acuerdo? Perdón, perpendiculares al plano Z, alfa, ¿vale? Bueno, como veréis, ya se está acabando la jornada y se me están empezando a trastabillar las ideas. Como este vídeo ha sido largo, espero que estos últimos errores que he tenido al ir diciendo las cosas hayan quedado claros y en cualquier caso, por supuesto, nos vamos a ver en clase y vamos a repasar todo esto, ¿vale? Hasta luego.